En el lente no se hace responsable de los comentarios u opiniones emitidas por las personas participantes en la siguiente pieza audiovisual. Uno de los detalles de cómo se desarrolló esta mágica historia que la envuelve. Diana Patricia nos recibió en su estudio de flamenco El Rocío, una mañana soleada de la ciudad de Caracas, en Venezuela, acompañada del mejor ánimo y disposición para contarnos los detalles de su vida y de cómo llegó a alcanzar la tan deseada fama. Bueno, realmente comienzo a la edad de 6 años, ¿ok? Era extremadamente tímida. Yo siempre hago esta acotación, bueno, primero porque es parte de mi vida y después porque la gente dice, no, es una niña muy tímida y no va a cambiar. No, la gente sí cambiamos. Por experiencia propia lo digo. Entonces, bueno, a la edad de 6 años, mi mamá me mete a tomar clases de ballet por eso, porque era extremadamente tímida. Entonces, bueno, comencé ballet, como te digo, como cualquier mamá que mete a su niña que haga una actividad extracurricular. Me fue gustando mi clase de ballet, me encantaba, la disfrutaba. A los 8 años comencé jazz, y entonces hacía jazz, ballet y jazz, porque no dejé el ballet. Y a los 9 comencé a decir, yo voy a ser bailarina, yo voy a ser artista. A los 9 comencé flamenco y hacía ballet, jazz y flamenco. O sea que mis 5 tardes de la semana estaban repartidas entre que 3 días hacía ballet, 2 hacía jazz, 2 hacía flamenco, y así iba, ¿no? Luego hice tap a los 12 años. Luego comencé danza contemporánea, hice un tiempito, como eso de los 15, 16, y bueno, hasta que finalmente a los 14, mi maestra de flamenco, quien me formó en el flamenco, le dice a mi mamá que yo tengo todas las condiciones para ser bailadora profesional. Exactamente, la China. La China que bueno, es mi mamá del flamenco, es la mujer que me exigió, es la mujer que me sangraban los pies y me decía, no me interesa, dale. Y ella, que te endereces, Diana, que saques el pecho, que te endereces, que te va a dar con un palo, que te endereces, que te va a dar con un palo. Y el día que yo menos pensé, agarró y ¡pum! Y me dio con un palo. Pues por supuesto, de ese día en adelante me hice flamenco, claro que sí. Sandra Rodríguez fue parte de mi inspiración. Tenía una escuela que era el ballet de Caracas. Tenía bailarines extraordinarios y tuvieron una temporada en el Teatro Cadafe. Me iba y me sentaba en la alfombra así porque yo quería que cuando ellos giraran me salpicara el sudor. Entonces Sandra Rodríguez y todo su ballet de aquel entonces pues fueron fuente de mi inspiración. Te digo, estaba clara, yo estaba segura de a dónde quería llegar. Tuve el apoyo incondicional de mi mamá, que cuando flaqueaba, que cuando venía un maestro y me decía que no estaba bien o que sentía agotamiento físico, sentía que no podía, tenía que lidiar con el colegio porque no dejé de estudiar y no podía, ella me decía, vamos, si puedes, si lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que, como te dije, no me fui dando, no tenía la claridad que puedo tener hoy como la mujer que soy adulta, de decir, wow, en lo que me estaba metiendo. Y si me dices si lo volvería a repetir, te diría que lo haría al pie de la letra. ¡Los del Río! Ahí va. Bueno, la fiesta fue muy particular porque, bueno, estaba yo en un momento que era Diana Patricia, era muy conocida en el gremio flamenco y bastante solicitada. Entonces me contratan para una fiesta privada. Cuando vamos camino a la fiesta y llegamos, ya uno sabe lo que es una fiesta privada, el pocotón de carros afuera, la algarabía, la bulla, la música. Mi amor, es que yo no se oía absolutamente nada. Decíamos, qué fiesta tan rara es esta. Pero bueno, en fin, total que nos pasan al sitio donde nos vamos a cambiar, era una oficina. Y entonces mi mamá empieza a ver la foto y una de esas, la muchacha que nos contrata, que al igual se veía pues que era la encargada, la ejecutiva de la fiesta, le dice a mi mamá, perdón,
Estoy en la casa del señor Gustavo Cisneros. La muchacha le dice, sí, está en la casa de Gustavo Cisneros. Ah, ok, o sea, no nos habían dicho, eso fue el primer choque que no nos habían dicho para la casa de quién íbamos, ¿no? Bueno, perfecto. Al ratico llega y la persona que nos contrata dice, vamos a pagar el show completo, pero realmente quien queremos que baile en el show es Diana Patricia. Pero ¿cómo va a bailar? Y músicos, guitarristas, cantadores, o sea, etcétera. No es que vienen los del Río. Yo sabía quiénes eran los del Río por estar en el mundo flamenco. 2 andaluces simpatiquísimos que tocan rumba y sevillana. En fiesta privada pueden tocar un poquito por bulería, pero no es su marca, digamos, comercial, ¿no? Sino es rumba y sevillana. Y yo, bueno, no me agradó mucho la idea, la verdad fue. Pero bueno, ya estábamos ahí, que carrizo, ya no había para dónde coger. En eso entran los del Río, nos saludamos, ella es la que va a bailar con ustedes, se llevan a los del Río. Y como a los 20 minutos me vienen a buscar y me dice, pasa Diana Patricia. Me subieron a una casa, a mi mamá la dejaron en un saloncito donde ella podía ver lo que estaba sucediendo, más no podía estar ahí dentro. Y como te digo, no era ninguna fiesta, era la terraza de la casa de Gustavo Cisneros, una mesa redonda de Gustavo Cisneros y Carlos Andrés Pérez. Y bueno, ahí fue mi encuentro por primera vez con los del Río. Fue un show bastante largo, te puedo decir que duró más de 2 horas. Carlos Andrés fue amante del flamenco, o sea, moría por el flamenco. Le pregunté a los del Río que qué bueno que tiene esta muchacha nueva en el show, no sé qué. Y ellos le dicen, no, que va, si es venezolana, la acabamos de conocer. Entonces, bueno, Carlos Andrés, ¿cómo era? ¿Cómo que tú eres venezolana? Y le digo, sí, presidente, yo soy venezolana. ¿Y conoces España? Y le digo, no, lamentablemente no conozco España. Entonces le digo, Gustavo, esta niña hay que becarla, tenemos que llevarla a España, porque imagínate el talento que tenemos y no ha ido a España. Bueno, esa noche me ofrecieron el sol, la luna y las estrellas y todo lo demás. Por supuesto, para mí fue ¿no? Se fueron los del Río, nos fuimos nosotros y yo llegué a Miraflores. Frente al despacho presidencial, mi madre y yo, Carlos Andrés y su secretario privado. Le digo, bueno, presidente, aquí estamos, usted me ofreció una beca. Y me dijo, no te puedo dar ninguna beca, porque el país tiene muchos enfermos y no podemos gastar el dinero en tonterías. Pero sin embargo ese año, bueno, fui a España, dije, pues sí voy. Y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio logramos ir a España. Al regreso de España, llego y el periodista, que en paz descanse, Omar Lares, me dijo, te tengo una sorpresa, vístete que hay un sitio nuevo de flamenco y quiero que veamos un show. Fuimos mi madre y yo, cuando llegamos eran los del Río. Entonces, bueno, yo le mandé una servilleta a la nota, soy Diana Patricia, recordándoles la fiesta de Gustavo Cisneros. Y bueno, ellos leyeron la nota en vivo, en pleno show. Aquí hay una gran bailadora amiga de nosotros que queremos invitar a que suba a bailar. Y bueno, estando bailando salió la célebre frase, dale a tu cuerpo alegría, Diana, que tu cuerpo va a darle alegría y cosas buenas. Toda esta historia larga es para decir que de ahí nace la Macarena. Macarena. Estaba en una fiesta en Venezuela. En casa de Cisneros. Casa de Cisneros, de Gustavo Cisneros, donde llegó don Carlos Andrés Pérez, que era el presidente en ese momento, y la verdad que fue una fiesta preciosa. Y llegó una niña que bombón, preciosa, bombón, una chiquilla, sí. Diana Patricia, preciosa, todavía. Y me dio a mí por decirle, dar a tu cuerpo alegría, Magdalena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Y claro, lo de Magdalena no me encajaba porque yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena, y digo, esto de Magdalena no va, esto va de Macarena. Y cuando llegamos a España, pues le cambiamos el nombre y la grabamos con Macarena. Lo primero es que ellos empiezan a decirme, ¿tuviste el piropo que te dije? De ahí vamos a hacer una canción. Y yo era lo primero que yo decía, me están vacilando, estos andaluces me están tomando el pelo, pero completamente, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, la canción se va completa, hecha de aquí. Diana Patricia no rimaba, deciden ponerle Magdalena, llegan a España, Emmanuel acaba de sacar una canción que el promocional era Magdalena, ahí es cuando ellos deciden ponerle Macarena. ¿Cómo empiezan a generar esos cambios? Pasaron 2 años en los cuales nada supimos la canción, cuando sale pega en la feria de Sevilla un poco, no dicen nada, yo desapercibida totalmente, hasta que viene como 3 años después Cristina Saralegui y muy astutamente, muy periodísticamente empieza a hablarles, pero sí, cómo la compusieron, a quién, cómo, y yo creo que bueno, ellos se les salió, porque
Nunca lo habían dicho, nunca entendí el por qué, pero bueno, gracias a Dios estaba el destino que ellos ese día dijeran. Se la hicimos a una chica bailadora venezolana que se llama Diana Patricia. Al día siguiente estaban llamando a Omar Lares, la revista Hola, que es donde me contactaban. Me contactaron y me dijeron, te pedimos la exclusiva. Entonces, bueno, ahí se da a conocer al mundo la cara de la Macarena de Los del Río, la cara de la mujer que inspira esa canción. A mí me han entrevistado en todos los idiomas, en chino, en alemán, en ruso, en todos los idiomas que tú te puedas imaginar. Tenía 20 y pico de años también, o sea, fue una bola de nieve que me fue envolviendo, que tampoco me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿ok? Sino que disfrutaba de eso porque uno de mis grandes sueños, como te dije antes, el que me entrevistara el mundo entero y dieran a conocer lo que yo hacía, ahí estaba plasmado, ¿no? Mira, la verdad es que me siento bien. Como te digo, él sale, gana, agarra de segundo himno de campaña la Macarena, o sea, donde entraba el presidente Clinton, que era presidente, iba para la reelección, tum, 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 el Congreso un día entró, y Madeleine y todos los congresistas bailaron, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Entonces, bueno, él dijo que si ganaba la elección, pues llevaría la Macarena a la Casa Blanca. Pasó al revés, gana, y por cuestiones de Estado, él viene a Venezuela, ¿ok? Era presidente en ese momento el doctor Rafael Caldera. Y bueno, entre las cosas de los arreglos, pues por supuesto es una visita política, pero como gala, la cena en gala homenaje, él dice que le gustaría conocer a la Macarena, que el doctor Caldera decía, no, pero hay que llevarla a Yolanda Moreno, hay que llevarla a Simón Díaz, o sea, es Venezuela. Y doña Elisa le decía, Rafael, él está pidiendo a la Macarena, y la Macarena es venezolana, vamos a complacerlo, si él quiere ver el show de la Macarena. Entonces, bueno, se organizó, fue de esas noches maravillosas en la historia de mi vida, por lo que significaba, porque un presidente te solicite. Yo le he bailado a todos los presidentes, desde que salí profesionalmente le bailé pues al presidente Caldera, al presidente Luis Herrera, uno de los más cultos, a Lucinchi, a Carlos Andrés cientos de veces, a Chávez, okay, al único que no le he bailado es a Maduro, pero bueno, que el presidente de los Estados Unidos venga a Venezuela y te quiera conocer, te quiera ver bailar, bueno, representó de esas noches gloriosas, maravillosas por lo que era. Aparte de eso, bueno, tenía casa presidencial encima tuyo y tenías a la CIA encima tuyo, no era cualquier cosa, ¿sabes? Sí, bueno, yo puedo decir que yo he sido profeta en mi tierra, ¿sabes? Bueno, no me daba abasto para los shows. Hubo un año que yo hice más de 370 y pico shows. O sea, hay que echarle pichón. Más shows hice que los días que tenía el año. Okay. Viajé por toda Venezuela. No hay un rincón de Venezuela en el cual yo no me haya presentado, bien sea en eventos públicos o eventos privados. Pero yo aquí era una ciudadana de a pie. Para mí era un contraste muy grande, por ejemplo, cuando fui la mujer del verano en España y me llevan a la televisora de España. Yo llegué, yo tenía carro, chofer, escoltas y todo lo demás. Yo decía, ya va un momento, yo en Venezuela voy normal, con mi mamá manejando el carro y nada de esto. Entonces era un contraste muy marcado cuando salía fuera de Venezuela, que era la Macarena, a cuando estaba en Venezuela, ahí va la Macarena. Sí hay cosas que hoy día me pregunto y digo, Radio Caracas era mi casa, sí me abrió las puertas maravillosamente bien, me hizo un homenaje en el último 2 de Oro que se hizo, o sea que sí hubo un reconocimiento por parte de Radio Caracas Televisión. Hoy día pues mi planta televisora en la que estoy, en ese momento no, ¿sabes? Hay momentos que yo dije, veo ahora en retrospectiva y digo, ¿por qué no me llevaron? ¿Y por qué no tal cosa? Si era la Macarena del mundo, ¿ok? Y era venezolana. Macarena. Recibí mucho egoísmo, recibí mucha envidia. De mis compañeras de escuela tuve el rechazo de todas. Ninguna me volvió a hablar. Mis maestros sintieron envidia porque el alumno superó al maestro. Con todo y que vuelvo y te repito, yo te puedo hablar de cada maestro que yo he tenido y lo respeto y le doy las gracias infinitas porque gracias a ellos soy lo que soy. Pero de ellos recibí todo el egoísmo. Lo de mis compañeras fue terrible. Ok, que un grupo de compañeras tuyas de años donde pasábamos horas sudando y donde teníamos los pies ensangrentados, mi mamá nos los curaba todas, donde en las horas de ensayo teníamos un sándwich y había que compartirlo y picarlo, no te volvieran a saludar, no entendía nada. Y ese día dije, yo nunca
voy a ser así. Me siento satisfecha, sería la palabra. Me siento satisfecha de lo que he logrado, me siento satisfecha de haber soñado en algo en mi vida y haberlo logrado y haberlo cumplido. A nivel nacional, como lo acabas de decir, he estado en los escenarios más importantes, no una vez, muchas veces. Una sala Ríos Reina yo la he llenado más de 8 veces, sola, ¿okay? Produciendo yo mi espectáculo. Las televisoras y los espacios más grandes, como lo acabas de decir, como jurado, me llaman, creen fielmente en cuando yo les digo, no, eso no puede ser por tal. Perfecto, ¿sabe? El rating en parte lo doy. Entonces son esas cosas que tú dices, wow, qué bonito, ¿no? Y en la actualidad, en el momento que estoy como profesional, 33 años de carrera, digo, me he ganado el respeto. Es lo más maravilloso que puede existir. Entonces dices, sí, ha valido la pena totalmente. Te la presento, soy una mujer normalísima y me encanta hacerlo, ¿ok? Yo voy al supermercado, yo hago mercado, yo compro como cualquiera, voy al banco, pago la luz, el teléfono, todo, o sea, no es que crean que tengo un séquito de gente que va haciendo todo por mí. Manejo una escuela completa, llevo las riendas de la casa de mi madre y llevo las riendas de mi casa, o sea que una persona normal y cotidiana que va por la vida sin maquillaje. Mi corazón, bueno, he sido una mujer enamorada del amor. Soy una enamorada del amor, pues creo que es parte también de la sensibilidad de los artistas. Los artistas somos otra cosa. No somos muy normales, la verdad es. Me casé, me divorcié. Él es un hombre maravilloso, pero ni él era para mí, ni yo era para él. Soñé con tener hijos. La vida no me los dio. O sea, hijos biológicos la vida no me los dio. Tengo 2 hijos adoptivos de la vida. Que sí, que la gente diga, ¿son tus hijos? Sí, son mis hijos, yo los crié, ellos son los que son por mí, viven conmigo los 365 días del año. Pero también estoy clara, no soy su mamá, no estuvieron dentro de mi vientre. Entonces, pues, hay ese toque que ya lo ves, no te tengo que decir nada. Los crié yo y son míos, y nadie me puede decir lo contrario. Mi corazón, bueno, como te lo dije, funciona perfectamente, ya déjenme refrescarme porque ya soy muy llorona, aquí está la sensible, aquí no está la mujer que baila ni la jurada. ¿Sí? Creo que sí, que el amor es maravilloso y que lo vivimos en diferentes etapas. Cuando yo veo una mujer que dice, fue mi primer novio y me casé y tengo 40, 30 años con él, yo digo, wow, qué increíble, ¿no? Pero bueno, no fue mi caso. Okay. Mi corazón está tranquilo, está abierto, así me toque el amor me toca. He tenido 2 relaciones bellísimas, okay. La segunda duró mucho tiempo y sí, la recuerdo con todo el amor y con todas las cosas, los matices bonitos que tiene la palabra amor de pareja. Horrible. La veo y veo a mi Venezuela súper triste. O sea, veo cómo se está desboronando y ya lo que queda son, pues mira, poquitas las bases que nos quedan, ¿ok? Para mantenernos. Artísticamente, terrible, terrible. Yo tengo 30 años dando clases, el Rocío Estudio de Flamenco tiene 23 años, y no es ni la sombra de lo que era. Entonces, sostener un local en el cual no tenemos ningún tipo de ayuda por parte de nada, ¿ok? Esto es una empresa totalmente privada que construí yo desde el principio hasta aquí. Es un local alquilado donde los costos cada vez se te van haciendo menos y que por momentos yo digo,
O sea, por lo que yo trabajé toda mi vida y para cuando yo llegara a vieja, te estoy hablando 60 años, yo tener la escuela y ser la maestra y poder dar más, veo que ese futuro no lo voy a poder tener. Entonces ahí dices, ¿y entonces qué hago? ¿Sabes? Es súper, súper doloroso, súper triste. Entonces yo digo, algo tiene que pasar. Soy de las que está negada a irse. Para mí es muy fácil cerrar, agarrar mi maleta e irme a cualquier parte del mundo. Pero no me quiero ir porque yo no pensé cuando era niña que todo lo que yo iba a hacer y todo lo que yo he logrado se iba a desboronar luego de 30 y pico de años de carrera y me iba a tener que ir y volver a comenzar. Es abandonar a tu gente, es de negarle todo lo que yo sé para entregárselo a una venezolana que yo se lo puedo enseñar y que puede llegar a ser mejor que yo. Entonces me voy a ir a otro país a dárselo a esa gente. El Rocío de Estudio Flamenco le queda un año. En un año cierro las puertas. Porque como te digo, este local no es mío, es alquilado. Los cotos se nos van al cielo, lo están vendiendo. No tengo el dinero para comprar el local. Y no tengo la capacidad ahorita de decir, Anderson, no importa, yo cierro y alquilo el de allá al frente. Porque los números no te dan. Porque ¿cuánto cobras una mensualidad? En un país que ganamos en bolívares y estamos totalmente dolarizados. Es durísimo de verdad. Y ¿qué te puedo decir? ¿Sabes? Ojalá alguien, o muchos empresarios hagan esa labor social de así como estoy yo, hay miles de que los puedan ayudar y sigan formando. Bueno, lo primero es decirles a todas y a todos que los sueños sí se hacen realidad. Pero no porque lo soñé ya se hizo realidad. Hay que trabajar cada día. Las esperanzas es lo último que se pierde, como se dice. Y bueno, yo creo que sí tenemos que salir de esto. Vamos a salir de esto. Y creo que vamos a ser unos venezolanos diferentes. Espero que la lección la estemos aprendiendo, espero que nos quede para siempre, que seamos como esas grandes naciones que han pasado por guerras y luego son la potencia y son la nación que son por eso, porque su gente, porque su pueblo aprendió lo que es tener necesidad, lo que es pasar por momentos duros y agradecerle cada cosa buena que tenemos en la vida. Gracias a ustedes, como los digo, a todos los que me ven, a todos los que me han apoyado, porque Diana Patricia La Macarena no sería nada sin todos ustedes. Y siempre, siempre, siempre